En esta parte voy a explicar la salida negativa de nuestra fuente de poder dual. Aquí tengo conectado un multímetro que está midiendo el voltaje de entrada al circuito protector contra cortocircuitos. Aquí tengo una resistencia variable de 100.000 ohmios que está conectada al 100%. Aquí tengo otro multímetro que va a estar midiendo la caída de voltaje que hay a través de la resistencia, que va a ser igual al voltaje de salida. Y tengo otro multímetro que va a medir la corriente que pasa por la resistencia de carga. Una cosa importante a decir en este diseño es que se cambió el circuito integrado de un CM7905 a un LM7905. Esto porque en el simulador no nos dejaba insertar el CM7905, no aparecía en la base de datos, y entonces optamos por cambiar a este LM7905, que tiene características muy parecidas, dan el mismo voltaje de salida y operan el mismo, más o menos en el mismo voltaje de entrada. Si no mal recuerdo, se encuentra su voltaje de entrada entre los menos 10 voltios y los menos 20 voltios. Es decir, que si le aplicamos esta cantidad de voltaje en la entrada, nos va a estar entregando los 5 volts a la salida. Aquí tenemos el circuito protector contra cortocircuitos. Tenemos estos capacitores de filtrado que ya vienen en la misma hoja del fabricante, y pues corriendo la simulación nos da lo siguiente. Aquí podemos ver que el voltaje de entrada es de 15.75, casi 16 volts, ya contando el periodo de rectificación, lo cual es más que suficiente para que a la entrada del circuito integrado esté en su zona de operación. Aquí también vemos que el voltaje de salida es ligeramente mayor que el que buscamos, es de menos 5.6 volts, y podemos ver también que la corriente que pasa por la resistencia es de 561 microamperes o 5.6 miliamperes. Aquí la siguiente medición que se tiene que realizar es medir el voltaje cuando la resistencia es 1000 ohmios. Aquí vemos que el voltaje desciende a los menos 5 volts, 5.07, y que la corriente es de 10 miliamperios. Aquí me parece que la corriente está mal, por lo que voy a volver a reiniciar. No, sí, efectivamente son los 10 miliamperios. Y al realizar el cortocircuito vamos a ver que el voltaje desciende hasta menos de 1 volt y que la corriente sube casi hasta los 8 amperios. Aquí podemos decir que la protección contra el cortocircuito sí está sirviendo, ya que la corriente no se nos hace un valor muy grande, ya que al reducir la resistencia, la corriente debería de tender a infinito, y aquí vemos que está limitada solamente a 8 amperios. Aquí lo que voy a hacer es cambiar el valor de la resistencia variable por una resistencia de 100, y que los incrementos sean del 1%. Así voy a poder medir cuánto voltaje va a pasar por la resistencia cuando esta sea 100 y cuando sea de 1. Aquí ya tengo la simulación y vuelvo a simular. Aquí estamos en cortocircuito. Y otra cosa que pasaba interesante es que cuando nos acercamos a valores de entre los 10 ohmios y los 20 ohmios, el circuito arroja este error. Aquí lo que hice fue aproximarla por debajo de los 10 ohmios y por arriba de los 20 ohmios, y el valor que obtuvimos está en las tablas anexadas en el documento. Entonces aquí voy a pasar para simularlo con los 100 ohmios.
y voy a correr la simulación. Y aquí ya podemos ver que cuando las resistencias de 100 ohmios, el voltaje de salida es de 4.8 volts, casi los 5, y la intensidad de la corriente es de 47.85 miliamperes, prácticamente los 50 miliamperes a la salida.